¿Dónde está? Hola amigos de las motos y motores. Bueno, estaba haciendo otra cosa hoy. Estaba con el tema para poner el amortiguador en el arenero. ¿Sí? Yo acá tengo esta barreta, que con esta barreta no le tengo miedo a nada, ¿eh? Esto vence cualquier cosa. Bueno, quería decirles eso porque tuve que doblar un poquito el soporte donde va a ir, ¿eh? Pero bueno, esto va para otro día va a ir esto. Este video va más que nada respondiéndole a un muchacho de Uruguay. A mí me pasó, mi primer moto era una moto importada, una moto del mismo año que yo nací, un desastre, todos los meses había que abrir el motor, o se quebraba el resorte de la selectora de cambio, o se agarraba el motor, un desastre era esa moto. La tecnología era fierro y martillo, ¿no? Bueno, no quiero decir amarga ni nada. Me tenía que ir a la capital, a la calle Paraná, para conseguir repuestos. Y había muy poco y nada. Es más, hasta los pistones los compraba en una casa de motores marinos. Un desastre. Y me pasó en esa moto, que es, por ejemplo, que me quedo sin estrías, tanto en la patada como en el eje. Y es lo peor que puede haber, tener que andar empujando una moto. Entonces a mí se me había ocurrido una idea. O sea, tuve 3 ideas, pero de las 3 elegí una. Y fue muy buena realmente, salió muy bien. Una es esta, que no la recomiendo, esta no la recomiendo. Por ejemplo, el eje lo comemos de esta forma, ¿ven? Así. ¿Sí? Lo comemos de esta forma. Entonces, cuando uno lo pone de esta manera. Entonces el tornillito va a apretar acá, ¿sí? Pero hay un problema, el tornillo se aplasta, se remacha y se afloja y corremos el riesgo de perder toda la palanca completa, ¿sí? Entonces este sistema no sirve, no va. Yo el que le hice fue el siguiente. Como yo había desarmado todo y tenía el eje afuera, ¿no? Lo que hice fue, en la empresa donde trabajaba había un torno, había muchas herramientas. Y usé un disco y calé el eje, ¿no? O sea que el eje quedó de esta forma. Así quedó el eje, ¿sí? Y en la patada, o sea, la palanca que sería, aquí está, la palanca, saqué el tornillo ¿sí? Y metí por acá, le hice un corte más grande y le metí la sierra. Y empecé a trabajar con la sierra un poco y después con una lima redonda. Entonces me queda de esta forma. A ver. Siempre buscando la posición. Esta no tenía importancia porque el eje podía ir en cualquier forma. Hay en otras motos que no. Por eso hay que medir antes bien, antes de hacer. Entonces hice lo siguiente yo. El otro eje me quedó de esta manera. O sea, el centro de la patada me queda de esta manera. Así, ¿eh? Este sería el de la patada, ¿sí? Vamos a dibujar más o menos cómo sería, ¿sí? Este sería para la patada de arranque, ¿sí? Entonces me queda de esta forma, ¿eh? Y acá yo, ¿saben qué hice? Póngale, esto lo hice de 6 milímetros, ¿no? O sea, 3 para abajo y 3 para arriba. O sea, acá profundicé 3 milímetros y acá profundicé 3 milímetros. Y puse una varillita redonda. Una varillita redonda de acero plata. Pues así, la puse entre medio. Y le puse la palanca de otra vez. Coloqué la palanca, apreté bien fuerte. Y les digo que me duró toda la vida. Nunca más tuve problema. De esta manera. Y hay otra forma más también que se puede hacer, que es la siguiente. Yo acá no tengo ejes
O sea, los ejes que tengo están sanos. Pero si poniendo que este es el eje de la patada, que está liso, quedó sin estrías, le hacemos un corte así, ¿ven? No muy a la mitad, 3/4. O sea, sacamos un cuarto, o un poquito menos de un cuarto, ¿sí? Entonces nos queda de esta forma el eje. Vamos a dibujarlo de vuelta. Oh, así. Así me quedaría el eje, ¿eh? Entonces yo acá, ¿qué hago? Siempre estando, esto se puede hacer estando la moto, el eje colocado en la moto. Yo tengo acá la tapa del motor, ¿sí? Y acá tengo que me asoma el eje donde va la patada, ¿sí? Entonces, no necesito desarmar nada. Con el disco de la moladora hago un corte, así, otro así, y ya lo saqué. Pero primero mido la posición de la patada, ¿sí? Esta se inclina así, o sea que ahí está activada para... A ver, ¿cómo es esto? Ahí está activada para patear, ¿no? A ver, no, ahí estaría. Ahora, este eje... No, este eje es... Claro, así. Ah, este eje va para el lado derecho, no para el lado izquierdo. Bueno, entonces yo este eje, ahí, así, lo presento en la moto. ¿Eh? Ahí sería la posición, ¿eh? Suponiendo que tengo la rueda trasera acá, la rueda delantera acá, este va a ir así, ¿eh? Y así lo pliego, me queda contra el cuadro, contra el chasis de la moto. Entonces yo al inclinar para patear, ¿ves? Tengo esta posición, ¿eh? Entonces, ¿qué hago acá? Muy fácil. Acá vamos a marcar aquí y aquí. Entonces acá, ¿qué hago yo? Quito el tornillo. De este lado vamos a colocarlo así. Porque no quiero que la soldadura dañe nada, ¿sí? Ah, no entra. Ah, no entra porque tiene rosca el eje. Hay otros que son pasantes y tiene tuerca. Si es pasante con tuerca no hay problema. Igual, si se está dañado, pasamos una mecha, lo agujereamos y pasamos tornillo pasante con tuerca. Entonces, esto va a ir así, ¿eh? Esto va a ir así. Entonces, ¿qué hago yo acá? Lo llevo a la morsa y con la soldadora eléctrica lo relleno. Con la soldadura eléctrica lo relleno aquí, ¿sí? Lo relleno así, desde adentro hacia afuera, lo relleno de ahí y de acá, lo relleno, ¿sí? No, cosa de no pasarme. Si me llego a pasar, uso la lima. Usamos la lima, lo emparejamos. Y que entre presión, ¿eh? Y lo colocamos. Este sistema es muy bueno también. Después está el otro sistema, hay otro sistema más. El otro es más complicadito, ¿eh? El siguiente sistema sería, o sea, este eje, a ver, acá está. Este eje sería así, de esta forma, ¿no? Este eje sería de esta forma. Entonces yo acá, con el disco, hago una profundización así. ¿Eh? La profundización esta tiene que ser de menor a mayor, o sea, acá como menos y acá como un poco más. ¿Y vieron el pedal de la bicicleta, el sistema de chaveta que tienen? Bueno, es igual. Hay bicicletas modernas que ya no es con chaveta, pero de las antiguas todavía hay con chaveta. Entonces ya esto es más difícil. Acá hay que hacer un agujero más grande y limar hacia adentro. O sea, primero limamos todo hacia adentro, porque las chavetas esas son mucho más anchas y son cónicas, ¿eh? Van de mayor a menor, así. Entonces colocamos, una vez que colocamos, se arma igual que una bicicleta. Colocamos la chaveta que aprisiona contra esto, contra el eje, y solucionamos el problema. Y esto también es eterno, ¿eh? Es muy buen sistema, porque uno lo puede desarmar, lo saca sin ningún tipo de inconveniente. Ahora hay otra moto, como la vieja Gilera, era cónico. El eje este era cónico, así, de mayor a menor, así era. Acá tenía las estrías. Y acá terminaba con una rosca con una tuerca, ¿sí? Acá terminaba con una rosca con una tuerca. Este ya es más complicado, ¿eh? Acá también se puede hacer el mismo sistema como el de rellenado de soldadura, pero hay que trabajar en cónico, ¿eh?
Hay que trabajar el cónico. Lima, probar, hasta que vaya. Bueno, este va para este muchacho de Uruguay, que tenía su motito que no consigue ni el eje ni la palanca de su motito. Bueno, voy a mandar un saludito. A ver la cámara, si me toma, porque si no se me hace muy largo. Después les voy a explicar el tema de la posición del amortiguador. ¿Qué es mejor? ¿Un amortiguador que vaya recto o que vaya inclinado hacia adentro o hacia atrás o hacia adelante? ¿Sí? Ya que estoy con el tema del amortiguador para el arenero. Bueno, la multicarga, otro problema más también. Esta es una varietella, ¿no? Porque yo solo tengo que ocuparme de todo. Y se me hace medio... A veces a uno se le pasan las cosas. Vieron que no regulaba bien. No regulaba, no carburaba. Que como un carburador. Y resulta que uno, a veces, al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no? O la perdiz. Me había olvidado de conectar la manguera que va al servofreno. Entonces me chupaba aire por acá. Yo teniéndolo esto ahí delante de mi cara y no lo vi. Bueno, el múltiple lo cambié porque tenía los tapones. Uno tenía un corcho metido, no sé qué pasó. ¿A quién sacó el tapón? Porque este tapón va bien colocado, porque esto se calienta con el agua misma del motor, del radiador, para evitar que se congele la base, ¿no? Bueno, cambié el múltiple entero, porque el otro estaba muy lindo, muy bueno, lo cambié. A veces uno tiene ahí cerca, está mirando y la solución está ahí nomás y uno no la ve. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima, gracias.